Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes, y vamos con el tema 31. Hoy se llama la herencia de Adán. Vamos a leer Génesis capítulo 5, ya vamos a iniciarlo y vamos a leer del versículo 1 al 3 nada más. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Hasta ahí. Bueno, Génesis 5 nos está introduciendo con la idea de que el capítulo 5 se va a tratar de la generación de Adán. Fíjense cómo aquí dice, este es el libro de las generaciones de Adán, pero no incluye a Caín. Cuando en el capítulo 4 empezó, dijo, bueno, conoció a Adán a su mujer y tuvo a Caín y luego a Abel, pero pues de ninguno de los dos tuvo descendencia que fuera escogida por Dios. Bueno, ¿por qué? Porque Abel fue asesinado, pero también porque Caín se aparta de la presencia de Dios, como ya lo vimos. Pero aquí en Génesis 5 está especificando que aquí va a comenzar la línea genealógica de Adán, a partir de Set, y no de Caín, y no de Abel. Ya sabemos por qué. Ahora, hemos dicho que Génesis lleva como un patrón. Esto lo dijimos desde los primeros temas, que va a mencionar primero a las generaciones excluidas, y luego va a profundizar y a dar más detalle de las generaciones escogidas por Dios. Si vemos, en las generaciones de Caín solamente fueron nombres, y lo único que habló fue el pecado de Lamec para darnos una idea de cómo eran los tiempos de Noé. Pero ahora ya nos va a hablar de las generaciones de Adán, y vamos a ver que aquí nos va a dar unos datos más que nos van a servir para pues darnos una idea en tiempo, en relación con las generaciones, en las edades, y todo nos va a dar más datos, empezando porque en el versículo 3 nos dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set. Por eso les digo que no eran solamente 3, o sea, ya tenía 130 años, obvio que nacieron muchos más antes, y no todos, y no termina con Set, aún tiene más hijos después. Esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí vamos a ver cómo repite nuevamente que Dios bendijo a Adán. Dice, el día que los creó a su imagen, o sea, para empezar ahí ya, lo bendijo, le dio su imagen. Luego después dice, los hizo varón y hembra, principios. Aquí estamos viendo principios. Y luego dice, lo bendijo y le da nombre a Adán. Veamos, ¿cuáles son los principios? Primero, fue creado. El hombre es creado. No surge de la nada, sino que es creado. No evoluciona. Es creado por Dios, es el segundo principio. Dios es el creador. Tercero, Dios le da su semejanza, otro principio. Cuarto, es hecho hombre y mujer, y no todas las desviaciones que conocemos hoy en día. Quinto, Dios da bendición. Originalmente Dios bendice al hombre. Cuando vemos la primera maldición, pues es en Caín, porque Caín no quiere escuchar consejo de Dios. Y sexto, es que Dios es el que le da el nombre a la humanidad. Adán significa humano o individuo. Entonces, estos son los, como que en 2 versículos rápidamente tenemos muchos principios doctrinales básicos. Quien no crea esto, pues entonces está no creyendo en la palabra de Dios. Vamos entonces al versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y vamos a encontrar un séptimo principio aquí. Les dije que uno de los principios anteriores es que Dios le da su semejanza al hombre. ¿Esta semejanza cómo era? Perfecta, sin ningún defecto. Pero el problema viene en el séptimo principio, que ya la imagen de Set ya no es a la imagen de Dios, que sí, o sea, obviamente sí, pero vamos a entender que además de eso ya tiene otra naturaleza. O sea, ya no es solamente a la imagen de Dios, sino que ahora
tiene otra naturaleza, la naturaleza adámica, que es con pecado. ¿Cómo los voy a sustentar? Bueno, vamos a leer Salmo 51:5. Dice el rey David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchos dicen, bueno, es que su madre estaba en fornicación. No. Él se refiere a que sus genes ya contenían pecado de generación en generación. Ya porque es decir que él estaba recibiendo esa semejanza y esa imagen conforme a la de sus padres. No solamente la de Dios, sí también la de Dios, obvio, porque la tenemos. Adán tenía la imagen de Dios únicamente, pero él peca. Y entonces cuando tiene a sus hijos, él ya está pasando una imagen y una semejanza conforme al pecado, y también está pasando la imagen de Dios. Tenemos dos naturalezas. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? El plan de Dios para la humanidad es que tengamos la naturaleza de Dios. Mira, dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la carne? La de Adán, la que es conforme a pecado. ¿Cuál es la naturaleza del espíritu? La de Dios, la que es sin pecado, la que puso originalmente Él. Eclesiastés 7:29 nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aquí están las dos naturalezas. Bueno, el plan de Dios, como también lo podemos consultar, ustedes pueden leerlo en Colosenses 3:10, es que ahora nosotros como hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, tengamos nuevamente esta imagen de Cristo que es sin pecado, y nos dice que nos revistamos del nuevo hombre para que podamos tener ese plan original cumplido en nuestras vidas. Ese es el plan, no ha cambiado, y Dios continúa trabajando en ello. Trabajando, me refiero a que está trabajando en nuestro carácter, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, para que tengamos nuevamente, única y exclusivamente, la imagen de Él, y ya no tengamos la imagen adámica, esta que es conforme a la carne. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.